Durante 25 años encendí una vela cada 3 de octubre por mi hija, que supuestamente murió en un incendio en el hospital. El mes pasado, alguien llamó a mi puerta. Era ella. Viva, respirando y diciéndome papá. Me llamo Roland Thatcher. Tengo 58 años. Y hasta aquella noche de noviembre yo era solo otro padre roto, viviendo con el fantasma de su hija. Podrías cruzarte conmigo en la calle, en Fairmont, Indiana, y nunca imaginar que una vez tuve una hija llamada Melody, que murió cuando tenía 6 meses. O al menos, eso creía. Mi exesposa, Diane, y yo enterramos un ataúd vacío en 1998. Dijeron que el incendio en el hospital St. Joseph había sido demasiado intenso. Que no quedó nada de los 7 bebés que murieron en la sala de pediatría aquella noche. Nos divorciamos 2 años después, incapaces de mirarnos sin ver nuestro fracaso al no poder salvarla. Pero el mes pasado, una joven de 25 años apareció en mi puerta bajo una lluvia torrencial. Tenía los ojos marrones de Diane, mi mentón terco y el mismo rostro que mi madre, Ruth, cuando era joven. El parecido era tan impactante que di un paso atrás al verla. «Papá», dijo. Y esa sola palabra rompió 25 años de duelo. Lo que me contó después cambió todo. No había muerto en aquel incendio. La habían robado y vendida por $30,000 a una pareja que no podía tener hijos. Y la persona que había estado enviando $50,000 cada año para mantenerla escondida, para enterrar la verdad, era Diane. Mi exesposa sabía que nuestra hija estaba viva. Y no dijo nada mientras yo lloraba frente a una tumba vacía. Cuando la llamé aquella noche, con Melody sentada a mi lado, sus primeras palabras fueron: «¿Cómo lo descubriste?» No dijo «¿de qué hablas?», ni «¿es una broma?». Solo eso. «¿Cómo lo descubriste?». Ella sabía. Siempre lo había sabido. Y lo que confesó sobre por qué lo hizo destruiría todo lo que creía entender sobre la peor noche de mi vida. He vivido en la misma casa de ladrillo en Maple Street, en Fairmont, durante 30 años. Fue el hogar al que Diane y yo trajimos a Melody del hospital, donde pasamos exactamente 6 meses y 12 días como una familia completa, antes de que todo se derrumbara. Tengo 58 años, y he trabajado como farmacéutico en la misma botica de la esquina por 3 décadas. En el pueblo me conocen como el hombre callado, el que prepara las recetas con manos firmes y nunca hace demasiadas preguntas. Pero no siempre fui esa sombra de persona. Antes del 3 de octubre de 1998, yo era feliz. ¿Puedes creerlo? Tenía a Diane, la chica que amé desde el instituto, la que se reía de mis pésimos chistes de química y bailaba conmigo en la cocina mientras la cena se quemaba en la estufa. Nos casamos en 1994. Compramos esta casa en 1996 y recibimos a nuestra hija, Melody Grace Thatcher, el 15 de abril de 1998. Melody era perfecta. 10 deditos, 10 deditos de pies y unos enormes ojos marrones que parecían querer entender el mundo desde el primer día. Tenía las facciones delicadas de Diane, pero la nariz inconfundible de mi madre, Ruth, un poco respingada en la punta. Mamá solía bromear diciendo que Melody era su venganza por todos los dolores de cabeza que le di de adolescente. «Esa nariz es la mía», decía riendo. «Va a ser terca, igual que su abuela». Mamá nos visitaba todos los domingos, sin fallar, con pan de plátano casero y consejos de crianza no solicitados. Mecía a Melody durante horas en la vieja mecedora de roble que heredamos de la abuela de Diane, cantándole himnos y contándole historias de la granja donde crecí. «Esta niña es especial, Roland», me decía. «Lo siento en los huesos». La noche del 3 de octubre empezó como cualquier otra. Yo trabajaba hasta tarde en la farmacia, revisando inventario tras una temporada intensa de gripe. Diane había llevado a Melody al hospital St. Joseph esa tarde porque tenía fiebre y no retenía la leche. «Nada grave», dijo el pediatra, pero querían mantenerla en observación por precaución. La sala de pediatría era nueva, moderna, la mejor de 3 condados. Planeaba ir después de cerrar a las 9. Ya había comprado un elefante de peluche en la tienda del hospital,
morado y con pestañas tan largas que sabía que harían a Diane rodar los ojos. Pero a las 8:47, mi encargada, Francis, irrumpió por la puerta trasera, pálida como el papel. «Roland, hay un incendio en St. Joseph. En el área pediátrica. No recuerdo haber conducido hasta el hospital. Solo recuerdo las llamas saliendo por las ventanas del tercer piso, los bomberos por todas partes y los padres gritando nombres entre el humo. Encontré a Diane en el estacionamiento, sujeta por 2 policías, intentando entrar. Cuando me vio, se desplomó en mis brazos. «Sigue ahí dentro», sollozaba. «Nuestra bebé sigue ahí dentro». 7 bebés murieron aquella noche. El fuego comenzó por una falla eléctrica en un cuarto de almacenamiento y se propagó por el sistema de ventilación antes de que nadie pudiera reaccionar. La sala pediátrica quedó aislada en cuestión de minutos. Cuando los bomberos llegaron a esa zona, ya era demasiado tarde. Sacaron 7 pequeños cuerpos, todos irreconocibles. El hospital los identificó según la lista de pacientes. Melody Grace Thatcher, 6 meses, entre los fallecidos. Nunca vimos su cuerpo. Los administradores del hospital, entre ellos el hermano de Diane, Garrett, que trabajaba en facturación, dijeron que sería demasiado traumático. Insistieron en una cremación inmediata. «Lo más piadoso», dijeron. Aturdidos y rotos, firmamos los papeles. Celebramos un funeral con un ataúd vacío, una pequeña caja blanca que no pesaba nada, porque no había nada dentro. Los meses siguientes nos destruyeron poco a poco. Yo dormía en la habitación de Melody, rodeado de peluches y del leve olor a talco de bebé. Diane dejó de comer, de hablar, de ser la mujer que conocía. Probamos con terapia, pero ¿cómo se ayuda a 2 personas que no pueden mirarse sin ver la cara de su hija muerta? Mi madre intentaba sostenernos. Venía cada día con comida que no probábamos y palabras que no queríamos oír. «Tienen que perdonarse», decía. No fue su culpa. Pero el perdón se sentía como traición. Si dejábamos de sufrir, ¿significaba que dejábamos de amar a Melody? Para nuestro segundo aniversario después del incendio, Diane ya dormía en la habitación de invitados. Para el tercero, se había mudado a Chicago. Firmamos el divorcio el día que habría sido el segundo cumpleaños de Melody. Ni siquiera pudimos estar en la misma sala durante la audiencia. Después de eso, solo existí. Trabajaba, volvía a casa, me sentaba en la mecedora y pensaba en qué tipo de persona se habría convertido Melody. El 18 de noviembre de 2023 comenzó como cualquier sábado. Por la mañana rastrillé hojas. Por la tarde vi fútbol universitario y por la noche cené sobras de un estofado que había preparado para uno. La lluvia empezó alrededor de las 8, golpeando las ventanas con fuerza. A las 9:30, parecía que el cielo quería derribar mi casa. A las 9:47 sonó el timbre. Recuerdo la hora exacta porque estaba viendo las noticias y recién comenzaba el segmento del clima. Nadie me visita, y menos en una noche así. Pensé que tal vez la señora Henderson, mi vecina, necesitaba ayuda otra vez con su sótano inundado. Por la mirilla vi a una joven en el porche, empapada a pesar del paraguas negro. Tendría unos 25 años, con un abrigo azul marino demasiado delgado para noviembre, y miraba hacia atrás una y otra vez, como si alguien la siguiera. «¿Puedo ayudarla?», pregunté, con la mano cerca del bate de béisbol que guardo junto al paragüero. «¿El señor Thatcher?». Su voz temblaba, no supe si de frío o de nervios. «¿Roland Thatcher?». «Sí. ¿Qué quiere?». «Por favor, necesito hablar con usted sobre Melody». El pecho se me apretó como siempre que oía su nombre. Con los años había aprendido a lidiar con periodistas o podcastes de crímenes reales que buscaban explotar la tragedia. Siempre aparecían cerca del aniversario. Abrí la puerta a medias, con la cadena puesta. Sea lo que sea que esté escribiendo, no me interesa. Ese incendio fue hace 25 años. Deje que los muertos descansen en paz. La joven dio un paso hacia la luz del porche, y entonces la vi bien. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo.
Tenía los ojos de Diane, pero la forma de su cara, el giro de la nariz, la manera de inclinar la cabeza cuando estaba nerviosa, era idéntica a mi madre en sus fotos de juventud. «Papá», susurró. Me reí, una risa seca que dolió en la garganta. «Esto es enfermizo. ¿Quién te mandó? ¿Quién se atreve a burlarse de un padre así?» «Me llamo Melody Grace Thatcher», dijo, con lágrimas mezclándose con la lluvia. Nací el 15 de abril de 1998 a las 3:47 de la mañana en el Hospital General de Fairmont. Usted llevó a mamá en su camioneta verde porque rompió fuente viendo el Tonight Show. Me cantaba Sweet Caroline todas las noches porque era la única canción que me calmaba. Todo eso está en los periódicos, le respondí, aunque mi voz ya no sonaba tan firme. Cualquiera podría haberlo leído. Sacó una carpeta manila envuelta en plástico. Solo mire esto. Después, si quiere, me iré. Contra todo instinto, quité la cadena y la dejé pasar. Se quedó de pie, empapada, mientras yo abría la carpeta con las manos temblorosas. Dentro había un certificado de nacimiento con el nombre de Melody Grace Byland, pero con la misma fecha y hora. Había fotos de todos los años, su primer cumpleaños, el primer día de clases, su graduación, su diploma universitario. En todas, el parecido con mi madre era innegable. Su madre tenía una marca de nacimiento en forma de luna creciente en el omóplato izquierdo, dijo despacio. Yo también la tengo. Usted tiene una cicatriz en la palma derecha, de cuando tenía 12 años y su set de química explotó en el garaje. Su padre le hizo decir que fue por caerse de la bicicleta porque se avergonzó. Y Diane tiene un tatuaje de mariposa en el tobillo izquierdo, que se hizo en la universidad después de beber demasiado vino con su compañera Cheryl. Esos detalles no estaban en ningún periódico. Solo los conocía la familia. Las personas que me criaron se llamaban Martín y Adele Byland, continuó, hundiéndose en el sofá. Me dijeron que era adoptada, que mis padres biológicos eran adolescentes que no podían mantenerme. Pero el año pasado, cuando Adele agonizaba por una neumonía, me confesó la verdad. No fui adoptada. Me robaron. Eso es imposible, dije, cayendo también al sillón. Hubo un incendio. 7 bebés murieron. El hospital lo confirmó. 7 bebés murieron, dijo, sacando un recorte del periódico del 4 de octubre de 1998, pero se emitieron 8 certificados de defunción. Revise los registros. Un bebé más fue reportado muerto, aunque no estaba en esa sala. Yo. Sacó un kit de ADN de su bolso. Por favor, hágase la prueba. Yo ya envié la mía. Solo necesitamos la suya para confirmar lo que ya sé en mi corazón. Usted es mi padre, y alguien quiso hacerle creer que yo estaba muerta. Esa noche me hice la prueba, con las manos temblando mientras frotaba el hisopo en mi mejilla. La joven, que decía ser Melody, observó cómo sellaba la muestra y la metía en el sobre. Luego se levantó. Tengo una habitación en el Fairmont Inn, dijo. Llevo 3 días allí, intentando reunir el valor para venir. Aquí tiene mi número. Los resultados llegarán por correo electrónico en unas 72 horas. Cuando se fue, me quedé en el sofá hasta el amanecer, mirando las fotos que había dejado. La niña de esas imágenes tenía mi mentón, la nariz de mi madre y los ojos de Diane. A los 5 años le faltaba el mismo diente delantero que yo perdí a esa edad. A los 15, posaba con las manos en la cintura igual que Diane cuando se enfadaba. En su graduación universitaria tenía la misma sonrisa torcida que veo cada mañana en el espejo. No dormí durante 3 días. Revisé cada caja en mi ático, buscando documentos del 98. El informe del incendio nombraba a 7 víctimas. Los certificados de defunción coincidían, pero algo no cuadraba en los tiempos. El fuego comenzó a las 8:52. Los bomberos llegaron a las 8:58. La sala pediátrica fue declarada inaccesible a las 9:15. Pero el certificado de Melody estaba firmado a las 9:45 por un doctor, Harold Morrison,
quien, descubrí en Google, fue despedido del hospital 2 meses después por fraude en seguros. La mañana del tercer día llegó el correo electrónico. Probabilidad de relación biológica 99,99%. Llamé al número que me había dado. «Eres tú», dije cuando respondió. «¿Eres realmente mi hija? ¿Podemos vernos?», preguntó Melody. «Hay más que necesito contarte». Nos reunimos en Coleman's Diner, en la Ruta 37, el mismo lugar donde Diane y yo tuvimos nuestra primera cita en 1992. Melody ya estaba allí cuando llegué, sentada en la misma mesa que siempre elegíamos Diane y yo, removiendo su café en sentido contrario a las agujas del reloj 3 veces, exactamente como lo hacía su madre. Los Bailand no eran gente rica, comenzó cuando me senté. Martín era profesor de matemáticas en la secundaria. Adele daba clases de piano en casa. Pero cada año, en mi cumpleaños, recibían un paquete, $50.000 en efectivo. Sin nota, sin remitente, pero siempre con sello postal de Chicago. Chicago. La ciudad a la que Diane se había mudado tras nuestro divorcio. Pensaban que era dinero de alguien arrepentido del que organizó la adopción ilegal, continuó Melody. Eran buenas personas, señor Thatcher. Me amaban. Solo creían que me estaban protegiendo de algo, aunque nunca supieron de qué. Pero el año pasado, Martín empezó con demencia y Adele estaba muriendo. Quiso limpiar su conciencia. Me habló del dinero y de cómo llegué a ellos a través de Garrett Utechkins. Casi dejé caer mi taza. ¿Garrett? ¿El hermano de Diane? ¿Lo conocías? Trabajaba en la administración del hospital St. Joseph, dijo ella. Fue quien gestionó el papeleo después del incendio. Mi mente comenzó a girar. Garrett había insistido en la cremación inmediata. Dijo que sería más fácil para todos. Melody sacó su teléfono y me mostró una imagen borrosa de una cámara de seguridad. Esto es de una oficina de FedEx en Chicago, el 14 de abril de 2023, el día antes de mi cumpleaños. La persona que envió el paquete de dinero. Incluso en la foto difusa la reconocí al instante, la postura, la inclinación de la cabeza, el abrigo que había usado durante años. Era Diane, murmuré, sintiendo las palabras como vidrios en la garganta. Ella sabía que estabas viva. Tenemos que llamarla, dijo Melody. Juntos. Quiero entender por qué. ¿Por qué te dejó sufrir? ¿Por qué me hizo crecer creyendo que era otra persona? ¿Por qué pagó todo ese dinero para mantenerme oculta? No había hablado con Diane en 20 años. Su número seguía en mi teléfono, guardado solo con la letra D. No podía borrarlo, pero tampoco soportaba leer su nombre completo. Mi dedo tembló sobre el botón de llamada. «Pon el altavoz», pidió Melody. «Lo que diga, ambos tenemos derecho a escucharlo». El teléfono sonó 1, 2 veces. En el tercer tono, su voz respondió. Más vieja, pero inconfundible. «¿Hola?», dijo. «Diane, soy Roland». 5 segundos de silencio. Parecieron 5 años. Y entonces su voz volvió, fría, vacía. «¿Cómo lo descubriste?» «Ni un Roland, después de tanto tiempo». «Ni un ¿qué pasa?». Solo una confesión directa en 5 palabras. «Hola, mamá», dijo Melody, inclinándose hacia el teléfono. «Soy la hija por la que has estado pagando para mantener escondida durante 25 años. Creo que es hora de que expliques por qué». El sollozo que salió del altavoz fue tan crudo, tan desgarrador, que incluso mi rabia vaciló por un instante. Pero solo por un instante. Pasó tanto silencio que pensé que Diane había colgado. Luego habló, con una voz diminuta, como si viniera desde el fondo de un pozo. «¿Dónde están?» «En Coleman's Diner», dije. «Nuestro antiguo lugar. Puedo estar allí en 3 horas. Por favor, no se vayan. Déjenme explicar». Mientras esperábamos, Melody me contó su vida como Melody Bailand. Había crecido en Fort Wayne,
a unas 2 horas de Fairmont. Era enfermera pediátrica en el Hospital Infantil Riley, en Indianápolis. La ironía no se nos escapó. Había estado comprometida una vez, pero rompió el compromiso porque sentía que su vida entera se basaba en mentiras. Los Bailan fueron maravillosos, dijo, picando un trozo de tarta que no probó. Pero siempre sentí que faltaba algo. Decían que era adoptada, pero no había papeles, ni padres biológicos, solo historias que cambiaban cada vez. Diane llegó a las 2:15 de la tarde y casi no la reconocí. Su cabello oscuro era completamente gris. Había adelgazado demasiado y le temblaban las manos mientras se acercaba. Cuando vio a Melody de cerca, sus rodillas cedieron. Tuve que sostenerla. Mi bebé, susurró. Tienes el rostro de tu abuela Ruth. Melody permaneció rígida en su asiento. Siéntate y explícalo todo. Diane se sentó junto a mí, y por un momento se sintió como 1992 otra vez, solo que al revés en todos los sentidos posibles. Sacó un sobregastado de su bolso y lo colocó sobre la mesa. 3 de octubre de 1998, empezó. La peor noche de mi vida, pero no por la razón que crees. Respiró hondo. Esa tarde, antes de llevar a Melody al hospital, Garrett vino a casa. Tú estabas trabajando. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre ti. ¿Sobre mí? Pregunté, con los puños apretados bajo la mesa. Me mostró documentos, una solicitud de custodia con tu firma, fotos tuyas en el bar de Alice, supuestamente borracho cada noche. Dijo que planeabas divorciarte y llevarte a Melody. Que decías que yo era una madre inestable, que mi depresión posparto me hacía peligrosa. Eso es una locura, dije alzando la voz. Jamás hice eso. Nunca bebí más que una cerveza, y tú no eras peligrosa. Solo estabas agotada. Cualquier madre lo estaría. Lo sé ahora, dijo Diane, con lágrimas corriéndole por la cara. Pero Garrett era mi hermano mayor. Me protegió toda la vida. Cuando papá bebía y se volvía violento, él me escondía en el armario. Lo creí todo. Tomó aire temblando. Dijo que conocía a una pareja, los Bailan. Buena gente que no podía tener hijos. Que podíamos esconder a Melody con ellos, solo hasta la audiencia de custodia. Hasta que pudiera demostrar que era una buena madre. Solo por unas semanas, tal vez un mes. ¿Así que simplemente entregaste a nuestra hija? La voz de Melody sonó helada. No. Dije que no. Le grité que estaba loco, pero entonces ocurrió el incendio. Diane sacó un pañuelo, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Garrett trabajaba esa noche. Me llamó a las 9:30, antes de que notificaran a las familias. Dijo que todo era caos, que los cuerpos no podían identificarse y que era nuestra oportunidad. Ya había llenado el papeleo incluyendo a Melody entre los fallecidos. Si no lo aceptaba, haría creer a todos que yo planeaba secuestrarla. Pero yo te vi allí, gritando, intentando entrar al hospital, le recordé. Gritaba porque acababa de aceptar que mi hermano fingiera la muerte de nuestra hija. El dolor que viste era real, Roland. Estaba llorando por la vida que jamás tendríamos. ¿Dónde estaba Melody durante el incendio? Pregunté. Garrett la había sacado antes. La llevó de la sala pediátrica a las 7 de la tarde. Dijo que era para hacerle pruebas adicionales. Ya la había entregado a los Bailan. Lo esperaban en el estacionamiento. Él provocó el incendio, dijo Melody de repente. La supuesta falla eléctrica no fue un accidente. Diane negó con la cabeza. También lo pensé por años, pero no. Revisé los reportes. El fuego fue real, un accidente. Garrett solo aprovechó la oportunidad. 7 bebés realmente murieron esa noche. Solo añadió el nombre de Melody a la lista. ¿Por qué seguiste pagando después? Pregunté. ¿Por qué no dijiste nada cuando Garrett murió? Porque ya habían pasado 20 años. Tú habías encontrado algo de paz.
Melody tenía una buena vida, estaba en la escuela de enfermería, y Garrett me dejó claro que lo nuestro era secuestro, fraude, conspiración. Que iríamos a prisión. Que Melody nos odiaría. El dinero fue mi penitencia. Cada dólar que gané, más allá de lo básico, fue para asegurarme de que estuviera bien. Me viste llorar durante 25 años, dije con la voz rota. Encendí velas frente a una tumba vacía mientras tú sabías que respiraba. Yo también encendía velas, susurró Diane. Por la familia que debimos ser. Esa conversación en Coleman's Diner fue hace 6 meses. El fiscal tardó 3 semanas en revisar el caso antes de decidir no presentar cargos. El plazo de prescripción había vencido y, con Garrett muerto desde 2018, el principal responsable ya no podía ser procesado. Los Byland, que de buena fe creyeron haber adoptado un bebé abandonado, fueron exonerados. Melody aún los llama mamá y papá. Al principio dolió, no lo niego. Pero luego los conocí. Una pareja anciana que crió a mi hija con amor, que le enseñó a andar en bicicleta, la ayudó con los deberes y la acompañó en su graduación. Martín, pese a su demencia avanzada, se ilumina cada vez que la ve. Adele, ahora en cuidados paliativos, me tomó la mano y me pidió perdón entre lágrimas por algo que nunca fue su culpa. La amamos como si fuera nuestra, me dijo. Porque para nosotros, lo era. No podía odiarlos. Ellos también fueron víctimas de las mentiras de Garrett, como todos nosotros. Diane y yo tomamos café una vez al mes. No para reconstruir lo que hubo, ese amor murió en el incendio junto a esos 7 inocentes, sino para hablar de Melody, compartir los momentos que nos perdimos y procesar lo que nos fue robado. Me mostró sus extractos bancarios, $500.000 enviados a los Byland, 50.000 cada año sin falta. Vivía en un estudio, conducía un coche de 15 años y trabajaba en 3 empleos para poder pagar. No me absuelve, me dijo en nuestro último encuentro. Nada lo hará. Pero quiero que sepas que cada día elegí su seguridad sobre mi libertad, aunque me haya equivocado. Melody se casará la próxima primavera con Thomas, un radiólogo que conoció en el hospital. Me pidió que la acompañe al altar, pero con un giro, Martín Byland a su derecha y yo a su izquierda. ¿Es raro?, me preguntó. Toda nuestra historia es rara, le respondí. ¿Por qué detenernos ahora? Está yendo a terapia, y nos animó a Diane y a mí a hacer lo mismo. A veces paso toda la sesión en silencio, incapaz de expresar la magnitud de la pérdida. 25 años de cuentos antes de dormir, obras escolares, primeras citas, enseñarle a conducir, todo reemplazado por visitas anuales a una tumba vacía. Pero mi terapeuta, la doctora Carrián, me dijo algo que no olvido. No puedes recuperar los años robados, pero sí decidir qué hacer con los que te quedan. Y eso estamos haciendo. Melody viene a cenar todos los domingos, sentándose en la misma silla donde mi madre, Ruth, la meció cuando era un bebé. Me cuenta su vida poco a poco, sin abrumarme. La semana pasada trajo álbumes de fotos. Allí estaba a los 6, sin los dientes frontales, sonriendo a la cámara. A los 10, jugando al fútbol con el uniforme lleno de barro. A los 16, vestida de azul para el baile de graduación, con un vestido que Adele cosió durante 3 semanas. Tuve una buena vida, me dice cuando nota que me cuesta mirar las fotos. Diferente a la que planeaste, pero buena. Lo más extraño es lo parecida que es a nosotros, a pesar de no habernos conocido. Ordena sus libros por color, igual que Diane. Llora en los himnos nacionales de los partidos, igual que yo. Es terca como mi madre, dulce como la de Diane, y tiene una risa que es solo suya. Estamos construyendo algo nuevo entre las ruinas. No es una reconstrucción, porque no se pueden recuperar 25 años de ausencia. Es una nueva familia. Una que incluye a los Byland, a Diane y la verdad completa de lo que ocurrió, sin dejar que esa verdad nos defina. La semana pasada fuimos juntos al cementerio de Willow Creek. La pequeña lápida de Melody Grace Thatcher ya no está. En su lugar hay un cerezo en flor. Vida nueva donde antes solo hubo duelo. El árbol crecerá alto,
con raíces profundas y ramas que darán sombra a generaciones que nunca conocerán el peso completo de nuestra historia. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer con las traiciones y pérdidas que nos moldean, plantar algo nuevo y esperar que crezca hermoso, que el dolor tenga un propósito. La hija que lloré durante 25 años me está enseñando que la resurrección no es solo para los muertos. A veces, los vivos la necesitan más. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al vídeo y compártela con alguien que necesite escucharla. Déjame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón.